El PRI ha muerto y nosotros lo hemos matado. O al menos así parece ser tras las últimas elecciones, donde a pesar de haber obtenido el 27.9% de los votos efectuados, no pudo vivir con su propio fracaso. ¿Eso dónde lo llevó? De vuelta a hacer coalición con el PAN y PRD. Sin embargo, es evidente que desde hace ya varios años el partido perdía constantemente terreno y dominio en la política mexicana. ¿Estamos entonces ante el fin del imperio político más grande que tuvo el México democrático? Básicamente el PRI fue uno de los pilares más poderosos y controvertidos desde la Revolución hasta el fin del siglo pasado. Sí, también un sexenio más. Fundado en 1929 bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario, PNR, este surgió en un contexto de transformación profunda, la Revolución Mexicana, conflicto que estalló en 1910 y dejó un país fracturado, con un orden social y político en ruinas y una sociedad agobiada de la violencia. Todavía lo estamos. Con el pasar de los años, acostumbrados a mantener elección tras elección la presidencia y gobernaturas, sin una oposición digna o siquiera existente, esos principios de libertad, institucionalidad, patriotismo y lucha por el progreso se fueron difuminando en el horizonte, hasta quedar con lo que hoy conocemos como un partido que, si bien aún cuenta con su legado, ya no es ni la sombra de lo que algún día fue, porque aunque el PRI llegó a gobernar un verdadero imperio, lo que perdura hoy es más bien un vestigio de esa antigua maquinaria, que por cierto jamás aceptó dejar de ser el partido del poder. Y para entender su decadencia, debemos remontarnos Hacia finales de la década de 1920, la actualidad política de México se hallaba sumergida en el seno de la incertidumbre, ya que la nación emergía de su segunda guerra interna, que a pesar de haber logrado su objetivo primordial, derrocar al gobierno de Porfirio Díaz, dejó al país en el fondo del caos y la pobreza, junto a una brecha de desigualdad que perdura hasta nuestra actualidad. Tras más de un siglo de luchas por el poder y una serie de trastornos sociales y económicos, México enfrentaría una grave crisis en todos los sentidos, sin un camino claro hacia la estabilidad. En medio de este escenario sombrío parecía surgir una nueva esperanza, una luz al final del túnel, el sol después de la tormenta, una respuesta política que no solo prometía reorganizar al país, sino que también forjar una identidad y un marco ideológico que permitiera consolidar a México como una potencia. Es así como en 1928, Plutarco Elías Calles, presidente en ese entonces, propuso la creación del Partido Nacional Revolucionario, PNR. La idea era brindar una respuesta a la crisis política que se desató tras el asesinato del presidente Álvaro Obregón y consolidar los logros de la revolución. Por eso, en noviembre de 1928, un pequeño grupo de políticos cercanos a Calles se comenzaba a reunir en la casa de Luis L. León, en la Ciudad de México, para dar inicio formal a la organización del PNR. En esa reunión, Calles asumió la presidencia del comité directivo. Luis L. León fue nombrado secretario general y el general Manuel Pérez Treviño como tesorero. Entre los asistentes a la reunión estuvieron figuras como Gonzalo Cene Santos, Emilio Portes Gil, José Manuel Piuj Casabranch, Manlio Fabio Altamirano, David Orozco y Aarón Sáenz, todos ellos figuras clave en la consolidación del partido. Ya con una estructura más sólida, el 5 de enero de 1929 se convocó a una convención en Querétaro para formalizar los estatutos del PNR y presentar así su primer candidato presidencial, Pascual Ortiz Rubio. ¿Qué mejor manera de iniciar su historia que haciendo fraude en las primeras elecciones en las que participó, en donde le robaron la presidencia a José Vasconcelos? En esa convención, el partido se consolidó como un espacio de corrientes políticas distintas pero afines, todas provenientes del mismo movimiento revolucionario. Esta unificación no solo pretendía asegurar la paz, sino también dar una dirección clara al futuro del país. En sus primeros años, el partido adoptó un carácter abiertamente socialista y dentro de sus principios también tenía ideas izquierdistas, en un contexto de lucha contra los movimientos fascistas de Europa y las fuerzas de centro y extrema derecha que comenzaban a ganar terreno en México. El PNR promovió la ascensión de la participación política popular, abogando por una mayor inclusión de los sectores más marginados y un reparto más equitativo de la riqueza. Se creó la Confederación de Trabajadores de México, CTM, para aglutinar el movimiento obrero y 2 años después, en 1938, se fundó la Confederación Nacional Campesina, CNC, orientada a representar los intereses del sector rural.
Estos sectores, junto con el ala militar del partido, formaron la base de una estructura que representaba a los obreros, campesinos, populares y militares, consolidando al PNR como una bestia política que, durante más de una década, garantizaría la estabilidad tanto política como social de México. Y así llegamos a... El último gran logro del partido bajo las siglas PNR, su denominación original, fue la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938, un acto trascendental que tuvo lugar durante el mandato de Lázaro Cárdenas, impulsada por una modificación del artículo 27 de la Constitución de 1917, donde este artículo originalmente abordaba la propiedad de la tierra y los recursos naturales. Cárdenas lo reinterpretó para poder nacionalizar, además de los recursos naturales, también el petróleo, para el beneficio del pueblo mexicano. Expropió las instalaciones y concesiones petroleras que estaban en manos de compañías extranjeras, principalmente británicas y estadounidenses, dando lugar a la creación de Petróleos Mexicanos, Pemex, como la empresa estatal encargada de la exportación del petróleo. Luego de esto, el PNR sufriría transiciones nominales en un periodo corto, reflejando las tensiones internas dentro de la esfera política mexicana. Esta evolución comenzó con una ruptura entre el general Plutarco Elías Calles y el entonces presidente Lázaro Cárdenas, y culminó en dos cambios de nombre. Primero, en 1938, el PNR se redefiniría como Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Bajo este nombre adoptó políticas aún más socialistas, centradas en la ayuda hacia las minorías del país. Con una implementación más profunda de la reforma agraria de 1915, se atendió y reivindicó los derechos de comuneros, ejidatarios y pueblos originarios a través del reparto agrario de más de 20 millones de hectáreas en beneficio de alrededor 1 millón de campesinos. Todo esto con el propósito central de poder superar a la pobreza y lograr el bienestar en la población rural que hasta entonces comprendía del más del 70% de la población. Claro que no podía faltar la creación de una de las instituciones educativas más relevantes en México, el Instituto Politécnico Nacional, IPN. Fue concebido como una institución educativa pública que prepara a jóvenes mexicanos en disciplinas técnicas y científicas, contribuyendo al desarrollo de la industria nacional y reduciendo así la dependencia del país de los técnicos extranjeros. Este fue uno de los grandes avances del sector educacional y tecnológico, ya que siempre estaría la técnica al servicio de la patria. Y tras estos acontecimientos, entraría en escena él. Era el ascenso al poder del mayor acrónimo que conocería México. Se convertía en el nombre y logo más popular dentro de las boletas y su continua elección por parte de la población haría innegable su hegemonía. Compartiendo los mismos colores que la bandera nacional, haciendo referencia al patriotismo encarnado partido, ahora incluirían en el nombre uno de los objetivos de la fundación: institucionalidad. Entonces así se presentaba el PRI. A partir de 1946 y hasta lo que le queda de vida, el PRI llegaba para enterrar su pasado, se dejaría atrás la escena trágica y de miseria en México. Se nos recordaba por qué el pueblo se levantó en armas, por qué la democracia apuntaba a ser la respuesta al orden de la sociedad y por qué se nos quitaban los fantasmas, incluyendo aquel que recorría Europa. En el panorama internacional, la Segunda Guerra Mundial dejó estragos en el mundo a nivel catastrófico. En casi todos los aspectos, fue una oportunidad para México, sobre todo para consolidar su mercado interno e insertar al país en el comercio internacional. Y qué mejor manera de notarse, sino con el inicio del Milagro Mexicano. El modelo económico adoptado durante el desarrollo estabilizador se fundamentó en la idea de que la creación de mayores riquezas sería más beneficiosa para la población que el asistencialismo estatal. Este enfoque coincidió con la transición de una sociedad rural a una más moderna, urbana e industrializada. Este modelo se llevó a cabo durante las presidencias de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, todos priistas. La filosofía del milagro mexicano se centró en la paridad cambiaria, la reducción de la inflación y el equilibrio de la balanza de pagos, a través de políticas proteccionistas para promover la industria nacional, junto con el control del gasto público, se logró una notable estabilidad macroeconómica y un crecimiento económico sostenido. Durante este periodo, México experimentó un crecimiento económico anual promedio de 6.6%, con una inflación controlada en 2.2%. Esto fue posible gracias a la inversión en la industria moderna, el fomento de la inversión extranjera, el desarrollo agrícola para fortalecer el mercado interno y el crecimiento urbano.
Tras años de prosperidad en México, los avances en infraestructura y tecnología llevaron a la nacionalización de la industria eléctrica. Este proceso se concretó mediante el decreto del presidente Adolfo López Mateos, quien con el apoyo del secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena expropió la empresa canadiense Mexican Light and Power Company, que desde 1898 había ganado las concesiones en el gobierno de Porfirio Díaz para generar, transmitir, distribuir y comercializar la energía eléctrica en el Valle de México. En una simbólica ceremonia, Ortiz Mena izó la bandera de México sobre el edificio de la compañía, ubicado en la avenida Melchor Ocampo, anunciando el fin de las concesiones a empresas extranjeras para administrar el suministro eléctrico. A partir de ese momento, la compañía de Luz y Fuerza se convirtió en una empresa paraestatal, encargada del suministro de energía eléctrica en el país, en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad, CFE, creada en 1949 durante el mandato de Miguel Alemán. Esta nacionalización, junto con la creación de empresas estatales que compartían sus ganancias con los trabajadores, representó un paso fundamental del sector energético bajo control nacional. Con una estrategia sólida orientada al progreso, México parecía encaminarse hacia su consolidación como una potencia en América Latina. En un contexto global donde la Guerra Fría amenazaba con desestabilizar la paz, en este periodo la prosperidad en el país era visible para la ciudadanía. Se lograron avances notables en casi todos los sectores, tanto en el ámbito económico como en el social, resaltando que el gobierno mexicano implementó campañas masivas de alfabetización que incrementaron la cobertura educativa y con ello las oportunidades de acceso a trabajos mejor remunerados. Esto fomentó que miles de mexicanos mejoraran su calidad de vida a medida que la educación se consolidaba como una herramienta clave para el ascenso social. Gran parte del éxito de estos logros se sustentó en un sistema político centrado en la figura presidencial, que otorgaba al presidente un poder casi absoluto y garantizaba la estabilidad del régimen. El PRI, que dominaba la política mexicana desde hacía décadas, supo utilizar este sistema presidencialista de manera eficaz para consolidar su control. Bajo su mandato, la política se caracterizó por una fortaleza institucional que permitió al partido mantener el poder de manera continua y estable, lo que generó la ilusión de una democracia sólida, aunque en realidad se trataba de un régimen de carácter autoritario. Y como la historia en Europa se estaba desarrollando, se sospechaba de lo inevitable, de la siguiente fase en la historia del éxito del partido, de un punto de inflexión que llegaría, una bomba de tiempo, ya que a principios de la década de los 70, el PRI comenzaría su... Ni los historiadores ni los académicos logran dar con el momento exacto en que comenzó la crisis interna del PRI, ya que si bien el partido se llenó de éxitos políticos, esto no lo eximió de problemas estructurales que comenzaron a hacer mella en su reputación. A pesar de que se presentó como el artífice del desarrollo del país, a la vez se convirtió en la sombra de la represión, el autoritarismo, los escándalos de corrupción y episodios de desgracia social que eventualmente fueron erosionando su base de apoyo. Uno de los primeros episodios que marcó este descenso, según en palabras del que fuera diputado, alcalde y gobernador en Campeche, nada mal, José Antonio G. Curi, fue el asesinato de Rubén Jaramillo en 1962, un líder campesino que había presenciado en primera persona la Revolución Mexicana y se había destacado por su lucha por la tierra en el sur de Veracruz. Este fue ejecutado extrajudicialmente por el ejército mexicano. Este evento fue solo el inicio de una serie de represiones brutales que afectaron la imagen del partido ante la población. La poca atención que se le dio en su momento abrió la puerta a otras represiones ejecutadas por el gobierno, usando al ejército como su brazo armado, cual célula delictiva. De forma lamentable, lo sucedido en la plaza de Tlatelolco en 1968 se erige como uno de los momentos más oscuros en la historia reciente de México. La represión a los estudiantes desarmados y desorganizados en manifestaciones pacíficas no solo representó un brutal acto de fuerza, sino también una transgresión al pacto social que prometía respeto a los derechos ciudadanos. Jamás habrá forma de comprender el hecho de que las Fuerzas Armadas, cuya misión es proteger a la patria y a la conformación de la nación, se vieron manipulados para atentar contra estudiantes. Parece que solamente estaban en una misión para proteger la conformación del Estado. Este acto de violencia es una ruptura irreversible con los principios de libertad y de justicia, que hacen de nuestra patria una nación independiente, humana y generosa, a la que se le entregó más de una existencia. Lejos de entender esto, y que el gobierno aceptara la culpa y fuese llevado a instancias de justicia, como si de concursar con el fascismo se tratara, el 10 de junio de 1971 ocurrió otro ataque violento contra estudiantes que se manifestaban en el centro de la Ciudad de México. En esta jornada, grupos paramilitares conocidos como los Halcones
armados y entrenados por el gobierno, atacaron a los manifestantes. La cifra oficial habla de 6 muertos, pero organizaciones estudiantiles y defensores de derechos humanos hablan de un número mucho mayor, estimado en más de 120. Solo 3 años y una elección más tarde, el tiempo nos recordaba que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero esta serie de atentados contra la ciudadanía fueron en administraciones pasadas y diferentes. Seguramente el partido y los mandatarios no repetirían los mismos errores, no tropezarían con la misma piedra. De igual manera, fueron crisis sociales, nunca existieron perdón, ni la gente se olvidará de estos eventos. Sin embargo, el país se encontraba en sus mejores años económicos, ¿o no? Pues durante la década de los 80, México se enfrentó a una de las situaciones económicas más complicadas de aquel entonces, desencadenada por la combinación del desplome de los precios internacionales del petróleo y el aumento de las tasas de interés globales, ya que a lo largo de 70 años el gobierno del PRI, bajo el liderazgo de José López Portillo, financió un ambicioso programa de industrialización a través de préstamos internacionales, basándose principalmente en los ingresos petroleros. Y como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, a principios de los 80, se redujeron drásticamente los ingresos del país, lo que, junto con el incremento de las tasas de interés internacionales, provocó una crisis de deuda externa. En 1982, México se vio incapaz de cumplir con sus obligaciones internacionales, lo que lo llevó a una devaluación del peso y a una inflación desbordada. Una recesión económica severa se acercaba. Ante esta situación, el gobierno decretó la nacionalización de la banca y aplicó políticas de austeridad, lo que generó un fuerte descontento social. Se sumó un ajuste estructural impuesto por el Fondo Monetario Internacional que implicó medidas de corte neoliberal, como la reducción de subsidios y la liberación de la economía, las cuales afectaron gravemente a los sectores más vulnerables de la población. La dependencia del petróleo como principal fuente de ingresos y la caída de los precios internacionales del crudo fueron factores determinantes en el lapso de la economía mexicana durante estos años, sumergiendo al país en una crisis económica prolongada que se conoció como la década perdida. Ya hablamos de Colosio. Este caso se suma en el lado oscuro del partido, como los mencionados anteriormente. ¿Qué clase de confianza tiene un partido en los candidatos? Si el principal sospechoso de la muerte de uno es el propio partido. Suena ya ilógico, pareciera como un símbolo de ambición y dureza hacia los opositores que la mejor opción fuera eliminar a una persona de tu propio bando. ¿Quién debería tener intereses alineados con los tuyos? ¿O no? Después de todos estos eventos desafortunados, tanto como para el PRI, y aún más, muchísimo más, para México, el PRI pierde las elecciones presidenciales en el año 2000. Nuevo siglo, nuevo partido. Su hijo mayor, el PAN, que ganaba las elecciones con Vicente Fox Quesada, se acabaría el imperio de 2000 años, el Tercer Reich, la tercera transformación, la temporada 3 de la serie La dictadura perfecta. No por mucho tiempo, ya que después llegaría un especial en 2012 con el presidente más guapo que hayamos tenido. Nuevamente Enrique Peña Nieto ganaría para el partido y él enterraría todo lo que fue el viejo PRI, dispuesto a superar todas las expectativas que se tenían, a multiplicar lo que hizo el partido en el pasado, establecer un nuevo paradigma de la política, un nuevo comienzo, ser el número uno. Y sí lo logró, aunque para mal. Después de una campaña de novela, literalmente, Peña Nieto ganaba las elecciones a AMLO, quien perdía la presidencia por segunda ocasión. El sexenio empezaba duro. Aprobaban reformas estructurales a diestra y siniestra en diferentes rubros. Reforma energética, reforma económica, reforma de telecomunicaciones, reforma hacendaria, reforma financiera, reforma laboral, reforma educativa, reforma electoral y reforma en materia de transparencia. Todas estas reformas para que al final del sexenio el país se hallara en una situación lamentable. Lo más sobresaliente de su mandato fueron los escándalos de corrupción y de injusticia que el país vivió durante 6 años. El presidente, en su persona, se le señaló por una propiedad valuada de $7.5 millones, la Casa Blanca. Y solo un año después, para no perder la costumbre priista, el 26 de septiembre en el estado de Guerrero, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos serían desaparecidos, presuntamente por el ejército. Esto en la comunidad de Ayotzinapa. Realmente nada en el sexenio fue rescatable, ya que a pesar de que el aumento en el PIB era constante, la inflación y la devaluación del peso frente al dólar complicaban el poder adquisitivo de las personas. El salario mínimo solo creció de 62.3 a 88 pesos y el dólar aumentó de 12.3 pesos en 2012 a los 20.3 en 2018. La firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá sepultaría la industria mexicana
y la privatización de las empresas paraestatales a causa de las reformas traerían un efecto negativo en la calidad de vida de los mexicanos. Pero hey, las risas no faltaron. Creo que entonces ahorita, con todo esto de fondo, podemos entender un poco más El PRI está muerto, y nosotros lo hemos matado, digo nuevamente, pero con un mal sabor de boca, porque el costo fue demasiado alto. Tuvieron que pasar tragedias para que la gente se diera cuenta, y a pesar de que los primeros mandatos del partido, en el pasado, realmente hicieron de la nación una fuerza internacional, hoy nos encontramos sumergidos en la violencia y pobreza, y de esto no parece preocuparse el actual líder del partido, Alejandro Moreno, quien tiene una personalidad que se basa en... El hijo de puta que se pase verga, una verguiza, salvaje. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije. En 2018 se vieron masacrados por primera vez en las elecciones. Esta vez sí les ganaría Obrador con una victoria histórica. El PRI, representado en ese entonces por José Mid, probablemente el menos malo de los peores entre los priistas. ¿A quién más ponías? ¿Erubiel Ávila? ¿Osorio Chong? ¿Mario Fabio Beltrones? Es menester mencionar que a falta de presidenciables, al menos en las últimas elecciones de 2018 y 2024, el PRI termina improvisando, porque no han podido encontrar la forma de entender las necesidades de esta generación, ni sabe sacudirse al resentimiento de la otra. Hoy en día solo queda admitir su decadencia. Correrían a riesgo de cambiar el nombre y sus ideales, sin embargo nada cambia el pasado. Hoy solo cuenta con 2 gobernaturas y el peso de la Cámara es realmente significante. Quizá sea inminente la pérdida de su registro, o simplemente se esté transformando.